Gloria al Señor. Hermanos, yo les invito a que abramos nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Marcos, Marcos 15. Fíjese que en estos pocos versículos que son tan hermosos, ay Señor, se los voy a leer y de ahí vamos a empezar a escudriñarlos. Había sacado algunas palabras del diccionario Esword, pero voy a tratar de recordarlas para decirle. Dice la palabra del Señor, San Marcos 15, 42, y si lo tiene, vamos a leerlos todos juntos. Dice la palabra del Señor en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó. Gloria al Señor. Hermanos, yo les invito a que abramos nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Marcos, Marcos 15. Fíjese que en estos pocos versículos que son tan hermosos, ay Señor, se los voy a leer y de ahí vamos a empezar a escudriñarlos. Había sacado algunas palabras del diccionario Esword, pero voy a tratar de recordarlas para decirle. Dice la palabra del Señor, San Marcos 15, 42, y si lo tiene, vamos a leerlos todos juntos. Dice la palabra del Señor en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informando por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. Si nosotros lo leemos a simple vista, año con año, nosotros pues leemos, ¿no? Tradicionalmente, porque eso es una tradición, ¿verdad? Una tradición es que se hace año con año, siempre. Hay una tradición en el mundo que incluso los cristianos lo celebramos, bodas, ¿sí? Es una tradición buena, porque el Señor instituyó el matrimonio, Dios instituyó el matrimonio desde el principio. Son tradiciones. Hay otra tradición que es presentar a los niños a Dios cuando nacen, también es una tradición. Tradiciones es lo que se va llevando continuamente año con año y se da una repetición, guardando siempre esto. Entonces, la tradición de cómo ellos preparaban un cuerpo es interesante. Hay mucho de aquí de qué sacar. Y primeramente, ya nosotros habíamos quedado en la enseñanza pasada que nuestro hermano Luis había dado, que el Señor Jesucristo expiró con sus últimas palabras que dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Voy a regresar un poquito atrás sin salirme del contexto de la predicación de nuestro hermano Luis. Primeramente, Jesús murió un día viernes. Pero para esto, ahí es donde entramos en la palabra del Señor en el 42, Marcos 15, 42, que dice: cuando llegó la noche,
porque era la preparación, es decir, las vísperas del día de reposo. Aquí me voy a detener y casi la predicación se va a enfocar un poquito más en esto. Cuando llegó la noche. ¿Sabe, hermano, que los judíos, por ley instituida primeramente por Dios, ellos tenían que guardar el Sabbat? Uno de los 10 mandamientos dice: acuérdate de santificar el día de reposo. Guarda el Sabbat. Y Sabbat quiere decir descanso, reposar de toda tu obra. Un día antes del Sabbat, del sábado, para nosotros en nuestro calendario es viernes, ¿cierto? Los judíos no tienen días llamados como domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Ellos los nombran el día primero, el día segundo, el día tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. No pierda el hilo, hermano. El séptimo día. El sexto día es el viernes. Mire, hermano, a la hora de la tarde, cuando ya va a empezar para vísperas, para el Sabbat, esto lo hacen los judíos hasta el día de hoy. Mi mamá incluso trabaja con una judía, como les había comentado. Ellos tienen que preparar todo, cocinar. Es más, dejan la estufa prendida, hermano, a fuego bajito. Si en dado caso de que tengan que poner algo en el fuego, ya la estufa está prendida, porque ellos no pueden tocar nada, porque para ellos es contaminación, es inmundicia. Dios estableció la ley. Ellos están guardando la ley. Ellos viven por ley. Mira, hermano, de todo esto nos libró el Señor. Ya no tenemos que hacer todos estos rituales. Y los judíos hacen una preparación de comida, todo. Tienen bien preparado para que el día sábado solo dediquen a Dios. Reposan de toda su obra. Ahí en Deuteronomio, la palabra del Señor habla y les da las leyes y les dice que ni tu siervo, ni tu criado, ni tu extranjero que te llegue a visitar, ni tus parientes, nadie va a hacer nada. O sea, hasta los esclavos, no importa si eran egipcios, si eran hebreos, si lo que sea, ellos tenían que reposar de toda su obra y recordar que Dios los sacó del pueblo de esclavitud, el pueblo de Egipto. Ellos solamente iban a dedicar ese día a consagrarse a Dios y a sus pensamientos. No tenían que pensar que si los frijoles, que si el trabajo, que si el burro, que si las cabras, que ellos no podían hacer nada. Y esta tradición que habían seguido los judíos, pues daba exactamente, mi hermana me acaban de confirmar de que hay una fiesta también que se llama los panes sin levadura, y también fue una de las fiestas que están instituidas por el Señor en el Antiguo Testamento. No se pierda, hermano, porque aquí es algo bien importante. Cuando empieza esa fiesta, hagan de cuenta que es sábado. No pueden hacer nada tampoco. Así lo instituyó el Señor, así lo instituyó Dios. Da la casualidad que, bueno, no fue casualidad, que este año cayó el calendario de los judíos, porque los calendarios se los dan los rabinos y los días se los dan los rabinos, porque Dios se los da a ellos. Ellos siguen la instrucción y la institución de Dios. Y ese día que Jesucristo murió, cayó exactamente el día de los panes sin levadura, la fiesta, que haga de cuenta que se juntaron los 2 días de el sábado, el viernes y el sábado. Por eso fue 3 días que estuvo Jesús muerto, que fue los 3 días la profecía que se cumplió cuando Jesús dijo, ¿verdad?
que en 3 días él iba a destruir el templo y lo volvería a reedificar, pero los judíos no entendían, porque ellos pensaban que era el templo, las 4 paredes, pero él estaba hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y no es solamente eso lo que ha pasado, fíjese. Dice la palabra del Señor: cuando llegó la noche, vísperas del día, del 7º día que iban a descansar. También incluso yo le pregunté a mi mamá y me dice mi hermana también, los judíos a veces no tienen cierta hora, pero ya desde las 3 de la tarde, el día viernes ellos empiezan a preparar todo. Ya por lo mucho ya se les está haciendo tarde si ya pasaron un poquito después de las 3. Mi hermana me dijo que los rabinos les dan calendarios y varía. Desde las 3 de la tarde ellos ya tienen que preparar, o sea, ya cuando ya se les hizo tarde, como dice mi esposo, ya son las 6 de la tarde, ya ellos ya no pueden, ya están listos, ya no pueden tocar nada, ni dinero, nada, no pueden tocar. Entonces, a las vísperas del 7º día, Jesús murió. Dice la palabra del Señor y buscando, leyendo, y incluso la Biblia sostiene estos interesantes, ¿cómo se puede decir? Enseñanza. Quisiera que, si usted puede mostrarlo, si no, no sé si me están poniendo la Biblia allí en la televisión, sería bueno que lo pusieran porque es más rápido buscarlo, y si no lo tiene, pues lo puede buscar. El día de la fiesta, acuérdense que estaban en fiestas de la Pascua. Se soltaba un preso, que en eso ya lo habíamos quedado. Ahí en Marcos 15:6 dice que soltaban a un preso, ¿sí? Si nosotros vamos a Marcos, ahí donde estábamos, Marcos 15, en su versículo 6 dice: ahora bien, en el día de las fiestas le soltaban a un preso cualquiera que pidiese. En un versículo más abajito, en unos versículos más abajito, en el 25 para ser preciso, Marcos 15:25. Acuérdese que ese día de la fiesta fue cuando ya lo llevaban arrestado, lo tenían ante el concilio. Ya estas predicaciones las estuvimos viendo todo este mes. Cuando lo azotaron, cuando se burlaron, cuando le pusieron la corona de espinas, cuando le pusieron la púrpura, y lo llevaron, y mi hermano Luis compartió cómo lo llevaron cargando la cruz hacia el Gólgota, hacia ¿cómo se llamaba? El lugar de las calaveras, y ahí le crucificaron, ¿verdad? Y en Marcos 15:25 dice que era la hora tercera cuando le crucificaron. No malentendamos que la hora que lo crucificaron fue la hora que murió, ahorita lo vamos a comprobar. En el calendario o en la hora del pueblo de Israel, la hora tercera más o menos son las 9 de la mañana, cuando lo crucificaron. Pero si vamos a Marcos, ahí mismo en su versículo 37, baje un poquito ahí abajito y fíjese lo que dice.
Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Esto era, yo lo había notado, pero no sé si, maybe está en otra traducción. Marcos 15:37. Dice, entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio un último suspiro. Pero yo lo tenía anotado aquí, más que con esto, que no trabaja este asunto. Dice que Jesucristo, dice que hubo un eclipse, o sea, hubo una oscuridad desde la hora tercera hasta la hora sexta, que serían 9, 10, 11, hasta las 12 del mediodía. Y después de las 12 del mediodía se cuentan otras 3 horas, que son la 1, las 2, las 3. Ahí fue cuando murió Jesús. Desde la hora tercera hasta la hora sexta son 3 horas. Se supone que es de día, tiene que haber sol. Pero la palabra del Señor dice que hubo un gran oscuridad y un terremoto. Y yo quiero que tenga esto bien claro, porque ahorita le voy a hacer ver qué significa todo eso. Entonces Jesús murió a la hora 9, pero fue crucificado a la hora 3. Entonces, quisiera que fuéramos a Éxodo 29:38, y mire que no se pierda aquí, porque esto está bien interesante. Éxodo 29:38. ¿Lo tienen? Dice, y separa para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada. Y será una ofrenda elevada a los hijos de Israel de su sacrificio de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas que son Aarón serán sus hijos después para él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirás. El que de sus hijos tome su lugar como sacerdote cuando vengan al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Cheque ahí. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerá su carne en su lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero, el pan que está en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos. Vamos a pasar ahí al 38. Perdón, yo estaba leyendo del 28, hermanos, disculpe. Dice, esto de Éxodo 29:38, esto es lo que ofrecerá sobre el altar. Mire ahí, 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Hermano, ¿cada cuánto se tenía que matar 2 corderos? Diario, hermano. Éxodo 29:38. Diario se tenía que matar, ¿cuántos? 2 corderos. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana. ¿A qué horas crucificaron a Jesús? Por la mañana. Y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas. ¿Se acuerdan lo que significa el monte de los olivos? ¿Se acuerdan? Prensa de aceite. Cuando Jesús estaba orando en el monte de los olivos, lo estaban amachacando para sacarle el aceite. ¿Qué significa, hermano, el aceite?
la llenura del Espíritu Santo, el aceite con el cual nosotros tenemos que estar apegados al Señor por medio de su Espíritu Santo. Dice, y para libación la cuarta parte de un hin de vino, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, a la puerta del tabernáculo de reunión, porque no tenía que ser adentro. Y Jesús no murió en Jerusalén, murió fuera. Dice, saliendo a la puerta, delante de Jehová, el cual reuniré con vosotros para hablarlos ahí. Ahí me reuniré con los hijos de Israel en el lugar, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión, el altar. Santificaré asimismo a Aarón, a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová tu Dios. Todo esto, hermano, todo esto se estaba cumpliendo en la vida, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Para que nosotros ya no estuviésemos, como dice Hebreos del 1 al 25, que la ofrenda que fue sacrificada, o sea Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fuese ofrecido una vez y para siempre. Porque en Hebreos 1:10 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Todo lo que estaba pasando ahí en ese día, todo se hacía conforme a la ley de Moisés y no a la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrece continuamente cada año para ser perfectos a los que se acercan. Hebreos 10:1. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. ¿Qué pasaba con los sacerdotes, con Aarón y sus hijos? Eran santificados por medio de la sangre y verdad, de cómo ellos hacían todo este ritual de los corderos. Entonces, aquí seguimos en Hebreos 10:5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro me está escrito de mí. Jesús, ¿verdad? Lo decía. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto, expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales las cosas se ofrecían según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué tenía que quitar? Los sacrificios de los carneros, de los corderos, de los becerros, para hacer expiación en el pueblo, para establecer lo último. ¿Qué fue lo último? Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Lo estableció, quedó, lo selló. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. En el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre
a los santificados. Fíjese, ya no hay más sacrificio. El último cordero que murió para perdón de nuestros pecados fue establecido, Jesús, el Hijo de Dios. Juan lo dijo, Juan el Bautista, cuando lo vio caminando, le dijo a la multitud: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí fue cuando, hermanos, como cantábamos hace unos momentos, el acta de decretos que pesaba en nuestra contra, Él la clavó en la cruz, muriendo. Todo esto es símbolo del Cordero Pascual que comieron el pueblo de Israel. Murió el Cordero y todos participamos en él, en su muerte. Entonces, cuando se hizo de noche, cuando se hizo de noche, hasta se sorprendió, como dice Pilato, cuando le dijeron que Jesús ya estaba muerto. Vamos a regresar ahí vamos a ir a Mateo 27, 57. Mateo 27, 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José de Arimatea, que también había sido discípulo de Jesús. En Lucas habla que José de Arimatea era un miembro del concilio, varón bueno y justo. En Juan 19:38 dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Ahí vamos a entrar en otro párrafo. Aquí, cuando ya Jesús, ya explicamos a qué se debió y qué era el día que Jesús había muerto, porque nosotros usualmente decimos Viernes Santo, sábado de gloria y domingo de resurrección. El sábado, todo ese día Jesús estuvo en la tumba. Pero mire, es algo tan que si nosotros nos ponen un monito, nos ponen una cuevita, ¿no? Como nosotros le enseñamos a los niños. Bueno, una cuevita y una tumbita. Pero si usted leyó conmigo, aquí en Marcos, como lo decía, dice que había una cueva, ¿cierto? Usualmente la tumba que nosotros conocemos, que decimos, pues ahí nomás metieron a Jesús, una tumba. Dice que en esa roca, en esas piedras, la gente hacía nichos, preparaban un lugar dentro de esa cueva, hacían nichos. Y José de Arimatea, que era rico, tenía esa tumba comprada, él la compró. Un nicho, no toda la cueva, la tumba. Él compró un nicho. Pero fíjese, aquí está el punto. Dice que él iba, ¿qué? Osadamente. Esto se tenía que hacer rápido. ¿Por qué usted piensa que se tenía que hacer rápido? Porque iba a empezar el día de reposo. Y ellos ya no podían tocar un muerto, conforme a la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque iban a quedar inmundos. Todo esto, hermano, concuerda exactamente. Dios, en su misericordia, ahí Jesús cumpliendo la ley aún después de muerto. A Dios no se le escapa nada. Dios es perfecto en sus caminos. Y dice que José, ¿verdad?
le pidió el cuerpo. En el Mateo 27:58 dice, este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diesen el cuerpo. Y aquí voy a detenerme. El cuerpo. Ya, cuando el cuerpo de Jesús ya está inerte, un cadáver. Los judíos preparaban a sus difuntos, a sus muertos, de una manera que los tenían que lavar, ya el cuerpo inerte, tenían que lavarlo. Imagínense a Jesús cuánto lo tuvieron que lavar. Si estaba, ¿qué? Deshecho. Estaba, dice la Biblia en Isaías 53, cual raíz de tierra seca, o sea, ya no quedaba ni sangre de él. ¿Dónde quedó su sangre? Esa sangre está para perdonar tus pecados, para perdonar mis pecados. Y una vez lo vuelvo a reiterar, una vez más. Como lo dijo mi esposo, y esto yo creo que fue una de las causas por las cuales, por hablarles este mensaje, desecharon la palabra de Dios. La sangre de Cristo no es un fetiche, no es un amuleto. La sangre de Cristo no es para ponerla en una piscina y ahí tú te puedes echar los clavados que tú quieras. La sangre de Cristo no es para andar ungiendo carros, ni andar ungiendo paredes, ni tus zapatos, ni siquiera la ropa de tu cónyuge, ni de tus hijos. La mala costumbre que nosotros teníamos en nuestras oraciones. ¿A dónde vas, mi hijito? No voy con mis amigos. Que la sangre de Cristo te cubra. Bien religiosos. La sangre de Cristo no es para que cuide al inicuo de tu hijo, al pecador de tu marido. Porque la sangre de Cristo no va a cubrir el pecado de la gente. La sangre de Cristo es para perdón de tus pecados si tú te arrepientes. Vamos a poner un ejemplo. Tú tienes a tu hijo rebelde, malediciente, irresponsable. Y baja corriendo de las escaleras o sale rápido de su cuarto. Amá, ya me voy. Que la sangre de Cristo te cubra, mi hijo, y que de todo peligro te salve. Mira, hermano, la sangre de Cristo ni lo va a cubrir ni lo va a salvar, porque el que anda en pecado ciertamente morirá, dice la Escritura. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, hermano, ¿cómo funciona la sangre? La sangre de Cristo funciona cuando el hijo pecador viene ante la presencia de Dios y le dice: Señor, reconozco que he pecado contra ti. Límpiame en tu sangre. Ahí sí funciona. Que la hermana Fidelina dice que la sangre de Cristo no tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar tus pecados si tú te arrepientes. Mira, hermano, hasta los católicos vierten la sangre de Cristo por todos lados. Métase ahí al YouTube. Es más, busque cualquier revista. Es más, hasta cuando ¿cómo se llaman estos que dan los horóscopos? Los astrólogos. Ahí mírenlo nomás. O vean un programa de televisión ahí. Que la sangre de Cristo los cubra. Hay una película que por ahí dice una mujer que hasta yo me solté riendo con mi esposo. Que por cierto era una bruja, creo, y decía: sangre de Cristo embriágame, sangre de Cristo cúbreme, sangre de Cristo protégeme. Inconversos, usando una palabra que no saben ni siquiera qué significa. Vaya, ellos están en sus pecados y muertos espiritualmente, pero de ti, hermano, que si supuestamente estás vivo en Cristo,
Yo quisiera nomás preguntarte una pregunta y con esto te dejo y cierro lo de la sangre de Cristo. ¿Has leído tú en tu Biblia que los apóstoles Pedro, Juan, Santiago, Bernabé, Saulo, Pablo, Timoteo, has visto tú en las escrituras y has leído la Biblia? Y si lo encontraste, muéstramelo, hermano. ¿A dónde tú los ves ellos orando y cubriéndolos en la sangre de Cristo? ¿Lo hay? No, no lo está. ¿Y cuáles son las sendas a las que tenemos que volver? A orar como ellos lo hacían. Cuando cuando entraron al templo La Hermosa y vieron a este cojo, ¿qué le dijeron? ¿Que la sangre de Cristo, viértele la sangre de Cristo para que camine? No. Ellos usaron el nombre de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Por tus frecuentes enfermedades toma un poquito de vino. ¿Cuánto? Un poquito. ¿Por qué causa? ¿Porque te dejó la novia? No. ¿Por qué? Por tus frecuentes enfermedades estomacales. Pablo nunca le escribió ahí en la Biblia, si usted lo lea, léalo. Nunca le dijo, ya deja de confesar que estás enfermo y viértete la sangre de Cristo. Jamás. Porque ya nosotros ya andamos en nuestros pecados, andamos como queremos, andamos en las obras de la carne y pensamos que si salimos por la puerta de la casa, la sangre de Cristo nos va a cubrir. Dice la palabra de Dios que si andas en pecado, ciertamente morirás, porque el alma que pecare, ciertamente morirá. Eso lo dice la Escritura. Cuando tú mismo sabes en tu corazón que estás pecando, que vives una vida alejada de Dios y Dios te está descubriendo tu pecado, ya no puedes seguir viviendo igual. Porque dice la palabra de Dios también en Hebreos, aquel que pecase voluntariamente, ya no quedan más sacrificios por él. Jesús lo hizo una vez. Pero de la voluntad de nosotros pecamos. De las obras de nuestra carne pecamos. Y dice la palabra de Dios que las obras de la carne son fornicación, adulterio, borracheras, orgías, maledicencias, griterías. Las obras de la carne. Dice, y todos los que practican todas estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Ay, hermana, está tirando muy duro. Léalo en la Escritura a ver quién tira más duro. Yo solamente estoy leyendo la palabra de Dios, exponiendo tu pecado para que te arrepientas. El diácono, un gran expositor de la palabra del Señor, que dio su primer predicación y lo mataron. Joven lleno del Espíritu Santo. Predicando este joven Esteban, y les dijo a los judíos, ustedes y por ustedes Jesús murió. Dice que cuando les estaba exponiendo las palabras, rechinaban sus dientes. Ahí chécate si tus dientes están rechinando y no soportas la palabra de Dios. ¿Qué hicieron? Derramaron sangre inocente. Lo apedrearon, y entre ellos Saulo presente. El cuerpo de Jesús inerte lo tenían que lavar, lo tenían que ungir con aloes
con perfumes, con esencias aromáticas, envolverlo. ¿Usted se acuerda cómo estaba Lázaro? Envuelto en sábanas. Mire lo que hizo José de Arimatea cuando fue a recoger el cuerpo, el cadáver. Y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia. En otro de los evangelios dice que fue una sábana nueva. Esto era conforme a las costumbres sanitarias de los judíos, y lo envolvió en una sábana limpia. Y dice, y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña, ¿sí? En esa peña, en esa piedra, en esa cueva, había labrado un nicho, había labrado una tumba donde iba a poner a Jesús, ¿verdad? Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Hermano, si lo leemos así, que rápidamente que José de Arimatea lo fue a pedir, lo envolvió en una sábana nueva y las mujeres estaban allá afuera cuando lo metieron, ¿en qué momento lo ungieron? Ahí no dice, ¿verdad? Pero en otro de los evangelios dice que sí, que lo prepararon. Pero, o sea, aquí hay dos maneras. Eso no te va a salvar ni te va a condenar, hermano. Lo que te va a salvar es el sacrificio de Jesucristo, que tú creas que murió y que resucitó. Eso es lo que te va a salvar, no que si lo ungieron o no lo ungieron. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque esto nos da la luz al siguiente día, al domingo. ¿Qué dice? Lo cantábamos hace un rato. Muy de mañana salieron, el cuerpo de Cristo querían ungir, como si fuera un simple mortal, pero Él era el Hijo de Dios. Las mujeres iban apenas a ungirlo. ¿Por qué no les dio tiempo? ¿Por qué no fueron el sábado? Porque el sábado no se hace nada. No podían tocar, mucho menos un cadáver. María Magdalena, María, la mamá de Jesús, iban el domingo, ya pasando el viernes, el sábado, el domingo iban, eso está en Marcos 6, si no mal me recuerdo, Marcos 6:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. ¿Cuándo es pasando un día después del reposo? El domingo, sí está en otros evangelios. El domingo iban a ungir a Jesús. En San Juan 19:39 dice, también Nicodemo, acuérdese el que está en San Juan 3, también Nicodemo, que el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Como 100 libras. ¿Para qué? Para ungir a Jesús. Entonces, séase que ungieron o no ungieron el cuerpo de Jesús al meterlo en la tumba, las mujeres iban a ir al otro día a ungirle. Porque un muerto después de que lo entierran, ya no lo pueden volver a sacar.
ya no es permitido. Pero ¿por qué ellas iban a ver a Jesús? Porque no terminaron de ungirle. Acuérdese que ellos preparaban a los muertos, los envolvían en vendas, en sábanas, y así como lo está explicando que Mateo cómo lo pusieron, pues deja ver que fue un trabajo rápido, porque ya eran las vísperas del día de reposo. Entonces dice, ellos hicieron rodar, ¿verdad? Después de hacer rodar una gran piedra, a la entrada del sepulcro se fue. Esto es un tema que va a concluir el domingo, tan interesante, que espero que mi hermano Luis pues también haga una predicación conforme a la resurrección del Señor, que fue una obra tan perfecta que el día que Jesús resucitó, dobló y tendió hasta su cama. Cosa que a veces ni tú y yo hacemos cuando nos levantamos. ¿Y qué es lo que significa también el haber dejado doblado la sábana? ¿Verdad? Pero un cuerpo inerte, sin vida, en una tumba, ¿usted nunca se ha preguntado qué pasaron esos 3 días con el Espíritu de Jesús? Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 3:9. Perdón, Primera de Pedro 3:19. Yo con lentes y ni veo, Dios mío. Dice, por el Espíritu, Jesucristo fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Esto es la traducción Palabra de Dios para Todos. Si usted la lee en la traducción Reina Valera, dice que le fue a predicar a los espíritus encarcelados. Así dice en la Reina Valera. En esta Biblia me gusta porque viene más explicado. Esta traducción, Palabra de Dios para Todos, dice, por el Espíritu, Jesucristo fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. ¿Se acuerda cuando estudiamos el libro de Judas? Que si Dios no perdonó a los ángeles que no guardaron su dignidad y están presos y están encarcelados en prisiones eternas, dice. Pero aún hermano, en el seno de Abraham, allá fue Jesús, porque acuérdese que Jesús le dijo al ladrón, ¿verdad? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso le estaba dando de ver de que ese mismo día iba a morir, tanto él como el ladrón. ¿Y qué día era? Viernes en la noche. Y ese mismo día iban a estar, ¿dónde? En el paraíso. No allá en el tercer cielo, en el trono, donde está el trono de Dios, no se confunda. Está el primer cielo que nosotros vemos, que lo vemos azul y las nubecitas blancas. Está el segundo cielo donde están las huestes celestiales. Y cuando dicen huestes celestiales son tanto como ángeles y demonios. Y el tercer cielo es el trono de Dios, donde está la mansión, la nueva Jerusalén, donde están las moradas celestiales, allá. Pero el paraíso, ¿dónde estaba? En el seno de Abraham, dentro de las profundidades de la tierra. Vamos a comprobar este capítulo viendo antes en Hechos 2:31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿A dónde estaba? En el Hades. Y también un salmo dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En Efesios 4:9 dice, y eso de que subió, está hablando del Señor Jesucristo, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra?
Jesús bajó a las profundidades de la tierra, a las partes bajas de la tierra, y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, dice la Escritura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dijo a María también, no me toques? Y espero también mi hermano, ¿verdad?, les comparta también. Ahí también hay otro secreto. ¿Por qué Jesús le dijo a María, no me toques? Jesucristo había estado ahí, en las profundidades. Dice en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y en el Salmo 6:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús estuvo esos 3 días, como dice, proclamando su victoria. Hermanos, nosotros lo tomamos a veces como cualquier cosa. Para el cristiano esto debe ser momentos solemnes, pero igual también no vivir una semana santa, es vivir una vida santa. No es vivir 40 días guardándolos, es guardar toda una vida. Hermano, muchas veces por nuestro testimonio la gente no quiere creer. Y la Biblia ciertamente dice que por causa de muchos de nosotros el nombre de Cristo va a ser vituperado. Porque aquí en la iglesia todos nos ponemos la máscara del santo, pero cuando salimos allá afuera somos Blue Demon, ¿verdad? Ya nuestras obras ya no nos comportamos igual. Porque qué bonito, a veces yo le digo a mi esposo, qué bonito nos hubiésemos quedado mejor allá en la iglesia, ahí nadie hablaba, todo santidad a Jehová. Pero una vez salimos, empiezan la peleadera con los chamacos, las gritaderas, y digo yo, mejor nos hubiésemos quedado ahí en la iglesia. O hay muchos que es preciso a veces no salir ni siquiera de la iglesia, porque aquí todos somos santos. Pero cuando salimos allá afuera, nuestra vida le da la espalda a Dios. Y dice, ay no, Señor, yo nunca te daré la espalda. Nuestra boca dice una cosa, nuestros hechos dicen otra. Tenemos que vivir una vida santa, no solamente una semana, no solamente 40 días, no solamente un día la cuaresma. Tenemos que vivir una vida en santidad. Es difícil, hermano, difícil lo es, pero yo creo que así como el Señor nos amó y cumplió todo en la cruz, ¿acaso Él no es digno de que seamos fieles sirvientes de Él? Él lo es. Cuando usted decida pecar, acuérdese que Jesús lo dio todo por usted. Niéguese. Él se negó. Hay un canto bien hermoso que lo canta Miguel Casinas. Yo creo que eso es un cántico muy hermoso. Y habla, ¿verdad?, de Jesucristo. Dando como el soldado hablando y diciendo, ¿verdad?, que Jesús era el Hijo de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó. Y cuando antes los demás que miraban, si no fueran los sacerdotes, miraban al lugar santísimo, caían muertos. Y cuando el velo del templo se rasgó, nadie murió, quedando de ver que Jesús fue el que rasgó esa separación entre Dios y el hombre mediante el sacrificio de su cruz. Hoy tenemos entrada a la presencia de Dios, como la palabra nos dice: entrad confiadamente ante el trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. ¿Usted sabe qué significa el oportuno socorro? Si has visto, no sé, en películas, en algo, cuando las personas están en un precipicio y cuando ves que las está agarrando de la mano y te dice, no me sueltes, y te dice, no te sueltes, yo te voy a agarrar, y tú ves que, ay, se va a caer, y cuando ya siente que ya se va a caer, que ya sus manos ya no lo aguanta sostener, es ahí el oportuno socorro.
Hermano, a ti te va a pasar. Cuando ya sientes que ya no aguantas la prueba, cuando sientes que ya no soportas, ahí acércate confiadamente ante el trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Hermano, pero acércate. Él no te va a dejar caer. Él no te va a dejar. Él está contigo, pero tú tampoco te sueltes de su mano, porque Él es tu ayudador. Él dice, yo soy tu ayudador, confía en mí. Todo esto, hermano, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que no sea en vano, sino sea para edificación de tu vida, de mi vida. Pongámonos sobre nuestros pies. Señor, te damos gracias en esta noche. Qué hermoso, Señor, es poder ver, Señor amado, un poquito más acerca de ese sacrificio tan precioso, tu vida. ¿Quién de nosotros daría a su hijo a morir por un borracho, por un fornicario, por un idólatra, por un mentiroso, por un maldiciente? Nadie. Tú la diste por la vida de tu hijo, aún siendo pecadores. Y como lo dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Te hemos traicionado con nuestros actos, a veces con nuestra boca, Señor. Pero aún como exclamó este profeta y dijo, aún siendo inmundo de labios, yo siendo inmundo de labios, me has mostrado tu gloria, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de una humanidad que día a día se está perdiendo en los deseos de su carne, en los deseos y la vanagloria de la vida. ¿Cuántos de nuestros hermanos en la fe se han vuelto atrás y te han dado la espalda? Como te la dio Pedro, como te la dieron tus discípulos esa noche en Getsemaní, Señor. ¿Cuántos, Señor amado, después de haber vivido una vida en la iglesia, hoy están perdidos en los vicios? Y hoy están viviendo una vida, Señor, alejada de ti. Pero tu sacrificio no fue en vano, Señor. Ten misericordia de ellos, de aquel que se ha extraviado. Vuélvelo a tu camino, Señor. Aquel que está cansado, débil, porque no todos somos fuertes. Dale pronto ánimo en su corazón, Señor. Aquel que está enfermo, Señor, aquel que está afligido, Señor, te rogamos por ellos, Señor. Para que ellos se acuerden de estas palabras, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Bienaventurados los que lloran, porque ellos también serán consolados. Dios bendito, en tus manos ponemos nuestra vida. Y como Jesús lo dijo, Señor amado, porque nunca sabemos qué nos puede pasar al salir de esta puerta, Señor. Y lo único que te podemos decir es: en tus manos encomendamos nuestro espíritu. Estamos seguros que si el día de hoy vienes a buscarnos, Señor, nos iremos contigo a tu presencia, Señor amado. Y te miraremos cara a cara, Señor. Hay esa convicción y esa esperanza en nuestro corazón. Pero cuando, Señor, tenemos miedo a la muerte es porque no estamos seguros el momento que cerremos nuestros ojos, para qué lado seremos llevados, si para el cielo o para el infierno, Señor. No podemos vivir una doble vida. A santidad nos has llamado, Señor. Endereza nuestros pasos, endereza nuestra vida, oh Dios. Ten misericordia de nosotros y de aquellos que se han perdido. Ten misericordia, Dios mío, de nuestros familiares. Ten misericordia de nuestros compañeros de trabajo. Ten misericordia porque tu venida está cerca y no quieren escuchar.
Ten misericordia, Dios mío, y ayúdanos a ser un medio para compartir el mensaje y traer las buenas nuevas del Evangelio, Señor. Y que no sea vituperado tu nombre por causa nuestra, Señor. Ayúdanos, Señor. Así como tú te diste por nosotros, hoy nosotros nos damos por ti, Señor. Te amamos, mi Señor. Te adoramos a ti, al único y sabio Dios, al que está sentado en su trono, y al Cordero de Dios sea la honra por los siglos de los siglos, mi Señor. Amén y amén. Preguntó si ya estaba muerto. E informando por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. Si nosotros lo leemos a simple vista, año con año, nosotros pues leemos, ¿no? Tradicionalmente, porque eso es una tradición, ¿verdad? Una tradición es que se hace año con año, siempre. Hay una tradición en el mundo que incluso los cristianos lo celebramos, bodas, ¿sí? Es una tradición buena, porque el Señor instituyó el matrimonio, Dios instituyó el matrimonio desde el principio. Son tradiciones. Hay otra tradición que es presentar a los niños a Dios cuando nacen, también es una tradición. Tradiciones es lo que se va llevando continuamente año con año y se da una repetición, guardando siempre esto. Entonces, la tradición de cómo ellos preparaban un cuerpo es interesante. Hay mucho de aquí de qué sacar. Y primeramente, ya nosotros habíamos quedado en la enseñanza pasada que nuestro hermano Luis había dado, que el Señor Jesucristo expiró con sus últimas palabras que dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Voy a regresar un poquito atrás sin salirme del contexto de la predicación de nuestro hermano Luis. Primeramente, Jesús murió un día viernes. Pero para esto, ahí es donde entramos en la palabra del Señor en el 42:15, Marcos 15:42, que dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, las vísperas del día de reposo. Aquí me voy a detener y casi la predicación se va a enfocar un poquito más en esto. Cuando llegó la noche. ¿Sabe, hermano, que los judíos, por ley instituida primeramente por Dios, ellos tenían que guardar el Sabbat? Uno de los 10 mandamientos dice: acuérdate de santificar el día de reposo. Guarda el Sabbat. Y Sabbat quiere decir descanso, reposar de toda tu obra. Un día antes del Sabbat, del sábado, para nosotros en nuestro calendario es viernes, ¿cierto? Los judíos no tienen días llamados como domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Ellos los nombran el día primero, el día segundo, el día tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. No pierda el hilo, hermano. El séptimo día. El sexto día es el viernes. Mire, hermano, a la hora de la tarde, cuando ya va a empezar para vísperas, para el Sabbat, esto lo hacen los judíos hasta el día de hoy. Mi mamá incluso trabaja con una judía, como les había comentado. Ellos tienen que preparar todo, cocinar. Es más, dejan la estufa prendida, hermano, a fuego bajito. Si en dado caso de que tengan que poner algo en el fuego,
ya la estufa está prendida porque ellos no pueden tocar nada, porque para ellos es contaminación, es inmundicia. Dios estableció la ley, ellos están guardando la ley, ellos viven por ley. Mira, hermano, de todo esto nos libró el Señor, ya no tenemos que hacer todos estos rituales. Y los judíos hacen una preparación de comida, todo, tienen bien preparado para que el día sábado solo dediquen a Dios. Reposan de toda su obra. Ahí en Deuteronomio, la palabra del Señor habla y les da las leyes y les dice que ni tu siervo, ni tu criado, ni tu extranjero que te llegue a visitar, ni tus parientes, nadie va a hacer nada. O sea, hasta los esclavos, no importa si eran egipcios, si eran hebreos, si lo que sea, ellos tenían que reposar de toda su obra y recordar que Dios los sacó del pueblo de esclavitud, el pueblo de Egipto. Ellos solamente iban a dedicar ese día a consagrarse a Dios y a sus pensamientos. No tenían que pensar que si los frijoles, que si el trabajo, que si el burro, que si las cabras, que ellos no podían hacer nada. Y esta tradición que habían seguido los judíos, pues daba exactamente, mi hermana me acaban de confirmar, de que hay una fiesta también que se llama los panes sin levadura. Y también fue una de las fiestas que están instituidas por el Señor en el Antiguo Testamento. No se pierda, hermano, porque aquí es algo bien importante. Cuando empieza esa fiesta, hagan de cuenta que es sábado. No pueden hacer nada tampoco. Así lo instituyó el Señor, así lo instituyó Dios. Da la casualidad que, bueno, no fue casualidad, que este año cayó el calendario de los judíos, porque los calendarios se los dan los rabinos y los días se los dan los rabinos, porque Dios se los da a ellos. Ellos siguen la instrucción y la institución de Dios. Y ese día que Jesucristo murió, cayó exactamente el día de los panes sin levadura, la fiesta, que haga de cuenta que se juntaron los 2 días de el sábado, el viernes y el sábado. Por eso fue 3 días que estuvo Jesús muerto, que fue los 3 días la profecía que se cumplió cuando Jesús dijo, ¿verdad?, que en 3 días Él iba a destruir el templo y lo volvería a reedificar, pero los judíos no entendían, porque ellos pensaban que era el templo, las 4 paredes, pero Él estaba hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y no es solamente eso lo que ha pasado, fíjese. Dice la palabra del Señor: cuando llegó la noche, vísperas del séptimo día que iban a descansar. También incluso yo le pregunté a mi mamá y me dice mi hermana también, los judíos a veces no tienen cierta hora, pero ya desde las 3 de la tarde, el día viernes ellos empiezan a preparar todo. Ya por lo mucho ya se les está haciendo tarde si ya pasaron un poquito después de las 3. Mi hermana me dijo que los rabinos les dan calendarios y varía. Desde las 3 de la tarde ellos ya tienen que preparar, o sea, ya cuando ya se les hizo tarde, como dice mi esposo, ya son las 6 de la tarde, ya ellos ya no pueden, ya están listos, ya no pueden tocar nada, ni dinero, nada, no pueden tocar. Entonces, a las vísperas del séptimo día, Jesús murió. Dice la palabra del Señor, y buscando, leyendo, y incluso la Biblia sostiene estos interesantes, ¿cómo se puede decir?, enseñanza,
Quisiera que, si usted puede mostrarlo, si no, no sé si me están poniendo la Biblia allí en la televisión, sería bueno que lo pusieran porque es más rápido buscarlo, y si no lo tiene, pues lo puede buscar. El día de la fiesta, acuérdense que estaban en fiestas de la Pascua. Se soltaba un preso, que en eso ya lo habíamos quedado. Ahí en Marcos 15:6 dice que soltaban a un preso, ¿sí? Si nosotros vamos a Marcos, ahí donde estábamos, Marcos 15, en su versículo 6 dice: ahora bien, en el día de las fiestas le soltaban a un preso cualquiera que pidiese. En un versículo más abajito, en unos versículos más abajito, en el 25 para ser preciso, Marcos 15:25. Acuérdese que ese día de la fiesta fue cuando ya lo llevaban arrestado, lo tenían ante el concilio. Ya estas predicaciones las estuvimos viendo todo este mes. Cuando lo azotaron, cuando se burlaron, cuando le pusieron la corona de espinas, cuando le pusieron la púrpura, y lo llevaron, y mi hermano Luis compartió cómo lo llevaron cargando la cruz hacia el Gólgota, hacia ¿cómo se llamaba? El lugar de las calaveras, y ahí le crucificaron, ¿verdad? Y en Marcos 15:25 dice que era la hora tercera cuando le crucificaron. No malentendamos que la hora que lo crucificaron fue la hora que murió, ¿eh? Ahorita lo vamos a comprobar. En el calendario o en la hora del pueblo de Israel, la hora tercera más o menos son las 9 de la mañana, cuando lo crucificaron. Pero si vamos a Marcos, ahí mismo en su versículo 37, baje un poquito allá abajito y fíjese lo que dice. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Esto era, yo lo había notado, pero no sé si, maybe está en otra traducción. Marcos 15:37. Dice, entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio un último suspiro. Pero yo lo tenía anotado aquí, más que con esto que no trabaja este asunto. Dice que Jesucristo, dice que hubo un eclipse, o sea, hubo una oscuridad desde la hora tercera hasta la hora sexta, que serían 9, 10, 11, hasta las 12 del mediodía. Y después de las 12 del mediodía se cuentan otras 3 horas, que son la 1, las 2, las 3. Ahí fue cuando murió Jesús. Desde la hora tercera hasta la hora sexta son 3 horas. Se supone que es de día, tiene que haber sol. Pero la palabra del Señor dice que hubo una gran oscuridad y un terremoto. Y yo quiero que tenga esto bien claro, porque ahorita le voy a hacer ver qué significa todo eso. Entonces Jesús murió a la hora 9, pero fue crucificado a la hora tercera. Entonces, quisiera que fuéramos a Éxodo 29:38, y mire que no se pierda aquí, porque esto está bien interesante. Éxodo 29:38.
¿Lo tienen? Dice, y separa para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada. Y será una ofrenda elevada a los hijos de Israel de su sacrificio de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas que son Aarón serán sus hijos después para él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirás. El que de sus hijos tome su lugar como sacerdote cuando vengan al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Cheque ahí. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerá su carne en su lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero, el pan que está en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos. Vamos a pasar ahí al 38. Perdón, yo estaba leyendo del 28, hermanos, disculpe. Dice, esto de Éxodo 29, 38. Esto es lo que ofrecerá sobre el altar. Mire ahí, 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Hermano, ¿cada cuánto se tenía que matar 2 corderos? Diario, hermano. Éxodo 29, 38. Diario se tenía que matar, ¿cuántos? 2 corderos. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana. ¿A qué horas crucificaron a Jesús? Por la mañana. Y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas. ¿Se acuerdan lo que significa el monte de los olivos? ¿Se acuerdan? Prensa de aceite. Cuando Jesús estaba orando en el monte de los olivos, lo estaban amachacando para sacarle el aceite. ¿Qué significa, hermano, el aceite? La llenura del Espíritu Santo, el aceite con el cual nosotros tenemos que estar apegados al Señor por medio de su Espíritu Santo. Dice, y para libación la 1/4 parte de un hin de vino, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, a la puerta del tabernáculo de reunión, porque no tenía que ser adentro. Y Jesús no murió en Jerusalén, murió fuera. Dice, saliendo a la puerta, delante de Jehová, el cual reuniré con vosotros para hablarlos ahí. Ahí me reuniré con los hijos de Israel en el lugar, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión, el altar. Santificaré asimismo a Aarón, a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová tu Dios. Todo esto, hermano, todo esto se estaba cumpliendo en la vida, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Para que nosotros ya no estuviésemos, como dice Hebreos del 1 al 25, que la ofrenda que fue sacrificada, o sea Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fuese ofrecido una vez y para siempre. Porque en Hebreos 1:10 dice, porque la ley teniendo la sombra
de los bienes venideros. Todo lo que estaba pasando ahí en ese día, todo se hacía conforme a la ley de Moisés y no a la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrece continuamente cada año para ser perfectos a los que se acercan. Hebreos 10:1. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. ¿Qué pasaba con los sacerdotes, con Aarón y sus hijos? Eran santificados por medio de la sangre y verdad, de cómo ellos hacían todo este ritual de los corderos. Entonces, aquí seguimos en Hebreos 10:5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro me está escrito de mí. Jesús, ¿verdad? Lo decía. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto, expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales las cosas se ofrecían según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué tenía que quitar? Los sacrificios de los carneros, de los corderos, de los becerros, para hacer expiación en el pueblo, para establecer lo último. ¿Qué fue lo último? Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Lo estableció, quedó, lo selló. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. En el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Fíjese, ya no hay más sacrificio. El último cordero que murió para perdón de nuestros pecados fue establecido, Jesús, el Hijo de Dios. Juan lo dijo. Juan el Bautista, cuando lo vio caminando, le dijo a la multitud, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí fue cuando, hermanos, como cantábamos hace unos momentos, el acta de decretos que pesaba en nuestra contra, Él la clavó en la cruz, muriendo. Todo esto es símbolo del Cordero Pascual que comieron el pueblo de Israel. Murió el Cordero y todos participamos en él, en su muerte. Entonces, cuando se hizo de noche, los hasta se sorprendió, como dice Pilato, cuando le dijeron que Jesús ya estaba muerto. Vamos a regresar ahí vamos a ir a Mateo 27:57. Mateo 27:57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José de Arimatea, que también había sido discípulo de Jesús. En Lucas
habla que José de Arimatea era un miembro del concilio, varón bueno y justo. En Juan 19:38 dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Ahí vamos a entrar en otro párrafo. Aquí cuando ya Jesús, o sea, ya explicamos a qué se debió y qué era el día que Jesús había muerto, porque nosotros usualmente decimos Viernes Santo, sábado de gloria y domingo de resurrección. El sábado, todo ese día Jesús estuvo en la tumba. Pero mire, es algo tan que si nosotros nos ponen un monito, nos ponen una cuevita, ¿no? Como nosotros le enseñamos a los niños. Bueno, una cuevita y una tumbita. Pero si usted leyó conmigo, aquí en Marcos, como lo decía, dice que había una cueva, ¿cierto? Usualmente la tumba que nosotros conocemos, que decimos, pues ahí nomás metieron a Jesús, una tumba. Dice que en esa roca, en esas piedras, la gente hacía nichos, preparaban un lugar dentro de esa cueva, hacían nichos, y José de Arimatea, que era rico, tenía esa tumba comprada, él la compró. Un nicho, no toda la cueva, la tumba. Él compró un nicho. Pero fíjese, aquí está el punto. Dice que él iba, ¿qué? Osadamente. Esto se tenía que hacer rápido. ¿Por qué usted piensa que se tenía que hacer rápido? Porque iba a empezar el día de reposo. Y ellos ya no podían tocar un muerto, conforme a la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque iban a quedar inmundos. Todo esto, hermano, concuerda exactamente. Dios en su misericordia, ahí Jesús cumpliendo la ley aún después de muerto. A Dios no se le escapa nada. Dios es perfecto en sus caminos. Y dice que José, ¿verdad?, le pidió el cuerpo. En el Mateo 27:58 dice: fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diesen el cuerpo. Y aquí voy a detenerme. El cuerpo. Ya, cuando el cuerpo de Jesús ya está inerte, un cadáver. Los judíos preparaban a sus difuntos, a sus muertos, de una manera que los tenían que lavar. Ya el cuerpo inerte, tenían que lavarlo. Imagínense a Jesús cuánto lo tuvieron que lavar. Si estaba, ¿qué? Deshecho. Estaba, dice la Biblia en Isaías 53, cual raíz de tierra seca. O sea, ya no quedaba ni sangre de él. ¿Dónde quedó su sangre? Esa sangre está para perdonar tus pecados, para perdonar mis pecados. Y una vez lo vuelvo a reiterar, una vez más. Como lo dijo mi esposo, y esto yo creo que fue una de las causas por las cuales, por hablarles este mensaje, desecharon la palabra de Dios. La sangre de Cristo no es un fetiche, no es un amuleto. La sangre de Cristo no es para ponerla en una piscina y ahí tú te puedes echar los clavados que tú quieras. La sangre de Cristo no es para andar ungiendo carros, ni andar ungiendo paredes, ni tus zapatos, ni siquiera la ropa de tu cónyuge, ni de tus hijos. La mala costumbre que nosotros teníamos en nuestras oraciones. ¿A dónde vas, mi hijito? No voy con mis amigos. Que la sangre de Cristo te cubra. Bien religiosos. La sangre de Cristo no es para que cuide
al inicuo de tu hijo, al pecador de tu marido. Porque la sangre de Cristo no va a cubrir el pecado de la gente. La sangre de Cristo es para perdón de tus pecados si tú te arrepientes. Vamos a poner un ejemplo. Tú tienes a tu hijo rebelde, malediciente, irresponsable, y baja corriendo de las escaleras o sale rápido de su cuarto. Amá, ya me voy. Que la sangre de Cristo te cubra, mi hijo, y que de todo peligro te salve. Mira, hermano, la sangre de Cristo ni lo va a cubrir ni lo va a salvar, porque el que anda en pecado ciertamente morirá, dice la Escritura. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, hermano, ¿cómo funciona la sangre? La sangre de Cristo funciona cuando el hijo pecador viene ante la presencia de Dios y le dice: Señor, reconozco que he pecado contra ti. Límpiame en tu sangre. Ahí sí funciona. Que la hermana Fidelina dice que la sangre de Cristo no tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar tus pecados si tú te arrepientes. Mira, hermano, hasta los católicos vierten la sangre de Cristo por todos lados. Métase ahí al YouTube. Es más, busque cualquier revista. Es más, hasta cuando ¿cómo se llaman estos que dan los horóscopos? Los astrólogos. Ahí mírenlo nomás. O vean un programa de televisión ahí. Que la sangre de Cristo los cubra. Hay una película que por ahí dice una mujer que hasta yo me solté riendo con mi esposo. Que por cierto era una bruja, creo, y decía: sangre de Cristo embriágame, sangre de Cristo cúbreme, sangre de Cristo protégeme. Inconversos, usando una palabra que no saben ni siquiera qué significa. Vaya, ellos están en sus pecados y muertos espiritualmente, pero de ti, hermano, que si supuestamente estás vivo en Cristo. Yo quisiera nomás preguntarte una pregunta y con esto te dejo y cierro lo de la sangre de Cristo. ¿Has leído tú en tu Biblia que los apóstoles Pedro, Juan, Santiago, Bernabé, Saulo, Pablo, Timoteo, has visto tú en las Escrituras si has leído la Biblia? Y si lo encontraste, muéstramelo, hermano. ¿A dónde tú los ves ellos orando y cubriéndolos en la sangre de Cristo? ¿Lo hay? No, no lo está. ¿Y cuáles son las sendas a las que tenemos que volver? A orar como ellos lo hacían. Cuando cuando entraron al templo La Hermosa y vieron a este cojo, ¿qué le dijeron? ¿Que la sangre de Cristo, viértele la sangre de Cristo para que camine? No. Ellos usaron el nombre de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Por tus frecuentes enfermedades toma un poquito de vino. ¿Cuánto? Un poquito. ¿Por qué causa? ¿Porque te dejó la novia? No. ¿Por qué? Por tus frecuentes enfermedades estomacales. Pablo nunca le escribió ahí en la Biblia, si usted lo lea, léalo. Nunca le dijo: ya deja de confesar que estás enfermo y viértete la sangre de Cristo. Jamás. Porque ya nosotros ya andamos en nuestros pecados, andamos como queremos, andamos en las obras de la carne y pensamos que si salimos por la puerta de la casa, la sangre de Cristo nos va a cubrir. Dice la palabra de Dios que si andas en pecado, ciertamente morirás, porque el alma que pecare, ciertamente morirá. Eso lo dice la Escritura.
Cuando tú mismo sabes en tu corazón que estás pecando, que vives una vida alejada de Dios y Dios te está descubriendo tu pecado, ya no puedes seguir viviendo igual. Porque dice la palabra de Dios también en Hebreos, aquel que pecase voluntariamente, ya no quedan más sacrificios por él. Jesús lo hizo una vez, pero de la voluntad de nosotros pecamos. De las obras de nuestra carne pecamos. Y dice la palabra de Dios que las obras de la carne son fornicación, adulterio, borracheras, orgías, maledicencias, griterías. Las obras de la carne. Dice, y todos los que practican todas estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Ay, hermana, está tirando muy duro. Léalo en la escritura a ver quién tira más duro. Yo solamente estoy leyendo la palabra de Dios, exponiendo tu pecado para que te arrepientas. El diácono, un gran expositor de la palabra del Señor, que dio su primer predicación y lo mataron. Joven lleno del Espíritu Santo. Predicando este joven Esteban, y les dijo a los judíos, ustedes y por ustedes Jesús murió. Dice que cuando les estaba exponiendo las palabras, rechinaban sus dientes. Ahí chécate si tus dientes están rechinando y no soportas la palabra de Dios. ¿Qué hicieron? Derramaron sangre inocente, lo apedrearon, y entre ellos Saulo presente. El cuerpo de Jesús inerte lo tenían que lavar, lo tenían que ungir con aloes, con perfumes, con esencias aromáticas, envolverlo. ¿Usted se acuerda cómo estaba Lázaro? Envuelto en sábanas. Mire lo que hizo José de Arimatea cuando fue a recoger el cuerpo, el cadáver. Y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia. En otro de los evangelios dice que fue una sábana nueva. Esto era conforme a las costumbres sanitarias de los judíos, y lo envolvió en una sábana limpia. Y dice, y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña, ¿sí? En esa peña, en esa piedra, en esa cueva, había labrado un nicho, había labrado una tumba donde iba a poner a Jesús, ¿verdad? Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Hermano, si lo leemos así, que rápidamente que José de Arimatea lo fue a pedir, lo envolvió en una sábana nueva, y las mujeres estaban allá afuera cuando lo metieron, ¿en qué momento lo ungieron? Ahí no dice, ¿verdad? Pero en otro de los evangelios dice que sí, que lo prepararon. Pero, o sea, aquí hay dos maneras. Eso no te va a salvar ni te va a condenar, hermano. Lo que te va a salvar es el sacrificio de Jesucristo, que tú creas que murió y que resucitó. Eso es lo que te va a salvar, no que si lo ungieron o no lo ungieron.
Y ¿sabe por qué le digo esto? Porque esto nos da la luz al siguiente día, al domingo. ¿Qué dice? Lo cantábamos hace un rato. Muy de mañana salieron, el cuerpo de Cristo querían ungir, como si fuera un simple mortal, pero Él era el Hijo de Dios. Las mujeres iban apenas a ungirlo. ¿Por qué no les dio tiempo? ¿Por qué no fueron el sábado? Porque el sábado no se hace nada. No podían tocar, mucho menos un cadáver. María Magdalena, María, la mamá de Jesús, iban el domingo, ya pasando el viernes, el sábado, el domingo, iban, eso está en Marcos 6, si no mal me recuerdo, Marcos 6:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. ¿Cuándo es pasando un día después del reposo? El domingo, sí está en otros evangelios. El domingo iban a ungir a Jesús. En San Juan 19:39 dice, también Nicodemo, acuérdese el que está en San Juan 3, también Nicodemo, que el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Como 100 libras. ¿Para qué? Para ungir a Jesús. Entonces, séase que ungieron o no ungieron el cuerpo de Jesús al meterlo en la tumba, las mujeres iban a ir al otro día a ungirle. Porque un muerto después de que lo entierran, ya no lo pueden volver a sacar. Ya no es permitido. Pero ¿por qué ellas iban a ver a Jesús? Porque no terminaron de ungirle. Acuérdese que ellos preparaban a los muertos, los envolvían en vendas, en sábanas, y así como lo está explicando que Mateo, cómo lo pusieron, pues deja ver que fue un trabajo rápido, porque ya eran las vísperas del día de reposo. Entonces dice, ellos hicieron rodar, ¿verdad? Después de hacer rodar una gran piedra, a la entrada del sepulcro se fue. Esto es un tema que va a concluir el domingo, tan interesante, que espero que mi hermano Luis pues también haga una predicación conforme a la resurrección del Señor, que fue una obra tan perfecta que el día que Jesús resucitó, dobló y tendió hasta su cama. Cosa que a veces ni tú y yo hacemos cuando nos levantamos. ¿Y qué es lo que significa también el haber dejado doblado la sábana? ¿Verdad? Pero un cuerpo inerte, sin vida, en una tumba, ¿usted nunca se ha preguntado qué pasaron esos 3 días con el Espíritu de Jesús? Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 3:9. Perdón, Primera de Pedro 3:19. Yo con lentes y ni veo, Dios mío. Dice, por el Espíritu, Jesucristo fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Esto es la traducción
palabra de Dios para todos. Si usted la lee en la traducción Reina Valera, dice que le fue a predicar a los espíritus encarcelados. Así dice en la Reina Valera. En esta Biblia me gusta porque viene más explicado. Esta traducción, palabra de Dios para todos, dice: por el Espíritu, Jesucristo fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. ¿Se acuerda cuando estudiamos el libro de Judas? Que si Dios no perdonó a los ángeles que no guardaron su dignidad y están presos y están encarcelados en prisiones eternas, dice. Pero aún, hermano, en el seno de Abraham, allá fue Jesús. Porque acuérdese que Jesús le dijo al ladrón, ¿verdad? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso le estaba dando de ver de que ese mismo día iba a morir, tanto él como el ladrón. ¿Y qué día era? Viernes, en la noche. Y ese mismo día iban a estar, ¿dónde? En el paraíso. No allá en el tercer cielo, en el trono, donde está el trono de Dios, no se confunda. Está el primer cielo que nosotros vemos, que lo vemos azul y las nubecitas blancas. Está el segundo cielo donde están las huestes celestiales. Y cuando dicen huestes celestiales, son tanto como ángeles y demonios. Y el tercer cielo es el trono de Dios, donde está la mansión, la nueva Jerusalén, donde están las moradas celestiales, allá. Pero el paraíso, ¿dónde estaba? En el seno de Abraham, dentro de las profundidades de la tierra. Vamos a comprobar este capítulo viendo antes en Hechos 2:31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿A dónde estaba? En el Hades. Y también un salmo dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En Efesios 4:9 dice: y eso de que subió, y está hablando del Señor Jesucristo, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Jesús bajó a las profundidades de la tierra, a las partes bajas de la tierra, y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, dice la Escritura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dijo a María también: no me toques? Y espero también mi hermano, ¿verdad?, les comparta también. Ahí también hay otro secreto. ¿Por qué Jesús le dijo a María: no me toques? Jesucristo había estado ahí, en las profundidades. Dice en Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y en el Salmo 6:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús estuvo esos 3 días, como dice, proclamando su victoria. Hermanos, nosotros lo tomamos a veces como cualquier cosa. Para el cristiano esto debe ser momentos solemnes, pero igual también no vivir una semana santa, es vivir una vida santa. No es vivir 40 días guardándolos, es guardar toda una vida. Hermano, muchas veces por nuestro testimonio la gente no quiere creer. Y la Biblia ciertamente dice que por causa de muchos de nosotros el nombre de Cristo va a ser vituperado. Porque aquí en la iglesia todos nos ponemos la máscara del santo, pero cuando salimos allá afuera somos Blue Demon, ¿verdad? Ya nuestras obras ya no nos comportamos igual. Porque qué bonito, a veces yo le digo a mi esposo: qué bonito nos hubiésemos quedado mejor allá en la iglesia, ahí nadie hablaba, todo santidad a Jehová. Pero una vez salimos
empiezan la peleadera con los chamacos, las gritaderas, y digo yo, mejor nos hubiésemos quedado ahí en la iglesia. O hay muchos que es mejor, es preciso a veces no salir ni siquiera de la iglesia, porque aquí todos somos santos. Pero cuando salimos allá afuera, nuestra vida le da la espalda a Dios. Y dice, ay no, Señor, yo nunca te daré la espalda. Nuestra boca dice una cosa, nuestros hechos dicen otra. Tenemos que vivir una vida santa, no solamente una semana, no solamente 40 días, no solamente un día la cuaresma. Tenemos que vivir una vida en santidad. Es difícil, hermano, difícil lo es, pero yo creo que así como el Señor nos amó y cumplió todo en la cruz, ¿acaso Él no es digno de que seamos fieles sirvientes de Él? Él lo es. Cuando usted decida pecar, acuérdese que Jesús lo dio todo por usted. Niéguese. Él se negó. Hay un canto bien hermoso que lo canta Miguel Casinas. Yo creo que eso es un cántico muy hermoso. Y habla, ¿verdad?, de Jesucristo, dando como el soldado hablando y diciendo, ¿verdad?, que Jesús era el Hijo de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó. Y cuando antes los demás que miraban, si no fueran los sacerdotes, miraban al lugar santísimo, caían muertos. Y cuando el velo del templo se rasgó, nadie murió, quedando de ver que Jesús fue el que rasgó esa separación entre Dios y el hombre mediante el sacrificio de su cruz. Hoy tenemos entrada a la presencia de Dios, como la palabra nos dice: entrad confiadamente ante el trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. ¿Usted sabe qué significa el oportuno socorro? Si has visto, no sé, en películas, en algo, cuando las personas están en un precipicio y cuando ves que las está agarrando de la mano y te dice, no me sueltes, y te dice, no te sueltes, yo te voy a agarrar, y tú ves que, ay, se va a caer, y cuando ya siente que ya se va a caer, que ya sus manos ya no lo aguanta sostener, es ahí el oportuno socorro. Hermano, a ti te va a pasar. Cuando ya sientes que ya no aguantas la prueba, cuando sientes que ya no soportas, ahí acércate confiadamente ante el trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Hermano, pero acércate. Él no te va a dejar caer. Él no te va a dejar. Él está contigo, pero tú tampoco te sueltes de su mano, porque Él es tu ayudador. Él dice, yo soy tu ayudador, confía en mí. Todo esto, hermano, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que no sea en vano, sino sea para edificación de tu vida, de mi vida. Pongámonos sobre nuestros pies. Señor, te damos gracias en esta noche. Qué hermoso, Señor, es poder ver, Señor amado, un poquito más acerca de ese sacrificio tan precioso, tu vida. ¿Quién de nosotros daría a su hijo a morir por un borracho, por un fornicario, por un idólatra, por un mentiroso, por un maldiciente? Nadie. Tú la diste por la vida de tu hijo, aún siendo pecadores. Y como lo dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Te hemos traicionado con nuestros actos, a veces con nuestra boca, Señor. Pero aún como exclamó este profeta y dijo, aún siendo inmundo de labios, yo siendo inmundo de labios, me has mostrado tu gloria, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de una humanidad que día a día se está perdiendo en los deseos de su carne, en los deseos y la vanagloria de la vida. ¿Cuántos de nuestros hermanos en la fe se han vuelto atrás y te han dado la espalda?
como te la dio Pedro, como te la dieron tus discípulos esa noche en Getsemaní, Señor. ¿Cuántos, Señor amado, después de haber vivido una vida en la iglesia, hoy están perdidos en los vicios? Y hoy están viviendo una vida, Señor, alejada de ti. Pero tu sacrificio no fue en vano, Señor. Ten misericordia de ellos, de aquel que se ha extraviado. Vuélvelo a tu camino, Señor. Aquel que está cansado, débil, porque no todos somos fuertes. Dale pronto ánimo en su corazón, Señor. Aquel que está enfermo, Señor, aquel que está afligido, Señor, te rogamos por ellos, Señor. Para que ellos se acuerden de estas palabras: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Bienaventurados los que lloran, porque ellos también serán consolados. Dios bendito, en tus manos ponemos nuestra vida. Y como Jesús lo dijo, Señor amado, porque nunca sabemos qué nos puede pasar al salir de esta puerta, Señor. Y lo único que te podemos decir es: en tus manos encomendamos nuestro espíritu. Estamos seguros que si el día de hoy vienes a buscarnos, Señor, nos iremos contigo a tu presencia, Señor amado. Y te miraremos cara a cara, Señor. Hay esa convicción y esa esperanza en nuestro corazón. Pero cuando, Señor, tenemos miedo a la muerte, es porque no estamos seguros el momento que cerremos nuestros ojos, para qué lado seremos llevados, si para el cielo o para el infierno, Señor. No podemos vivir una doble vida. A santidad nos has llamado, Señor. Endereza nuestros pasos. Endereza nuestra vida, oh Dios. Ten misericordia de nosotros y de aquellos que se han perdido. Ten misericordia, Dios mío, de nuestros familiares. Ten misericordia de nuestros compañeros de trabajo. Ten misericordia porque tu venida está cerca y no quieren escuchar. Ten misericordia, Dios mío, y ayúdanos a hacer un medio para compartir el mensaje y traer las buenas nuevas del Evangelio, Señor. Y que no sea vituperado tu nombre por causa nuestra, Señor. Ayúdanos, Señor, así como tú te diste por nosotros, hoy nosotros nos damos por ti, Señor. Te amamos, mi Señor. Te adoramos a ti, al único y sabio Dios, al que está sentado en su trono, y al Cordero de Dios sea la honra por los siglos de los siglos, mi Señor. Amén y amén.